Hermoso Dios, precioso Jesús, maravilloso Espíritu Santo, gracias te damos una vez más, porque podemos reunirnos aquí en este lugar para ser exhortados, ser confrontados, ser dirigidos, ser edificados por tu palabra. Qué hermoso, Señor, es habitar en tu presencia. Qué hermoso es habitar como hermanos juntos en armonía, sabiendo que tu presencia es real y que nos ministras a cada uno conforme a la necesidad de cada uno de nuestros espíritus. Te pedimos que nos ayudes a comprender lo que hoy hablaremos, que edifiques a tu iglesia y a la vida de cada uno de los que aquí estamos. Gracias, en el nombre precioso de Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Muy bien, le invito a que abra el Evangelio de Lucas 16, versículos 19 al 31. Lucas 16, 19 al 31. Dice la Escritura: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces él le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas también óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Pues bueno, esta parábola, conocida como la parábola del rico y Lázaro, de nuevo lo encontramos solamente ubicado en el Evangelio de Lucas, que es uno de los sinópticos. La naturaleza parabólica de este ejemplo de la enseñanza de Jesús ha sido cuestionada por diferentes teólogos, porque varios de los teólogos, especialmente neotestamentarios, dan algunas razones para creer que esta parábola del rico y Lázaro no es realmente una parábola. Primero, ¿por qué? Porque se afirma ahí en Lucas 19:31, refleja eventos históricos verídicos, o sea, eventos de la vida de gente conocida. Por consiguiente, no es una parábola en el sentido tradicional. Segundo punto es que no es normal que en una parábola de Jesús se empleen nombres particulares. Recordará la parábola del sembrador, la parábola del hijo pródigo, o sea, no aparece ningún nombre. En esta parábola aparece Lázaro. Entonces no es muy común. De hecho, en esta parábola se nos da este nombre del hombre pobre, ¿verdad?, de Lázaro. Pero pese a estos supuestos susodichos, pues hay algún otro bloque de teólogos que aceptan esta historia para decir que sí es una parábola. Por la misma forma de la historia
pues es típicamente una parábola. Hay una situación específica indicada, cuyo relato comienza con una frase que es muy común en las parábolas, como ciertamente un hombre, que ahí vemos en el versículo 19. 2, la historia no se usa el vocablo parábola en el contexto, sino se incluye en una sección del Evangelio de Lucas, que por cierto pues está repleta de parábolas. En el Evangelio de Lucas hay muchas, se contiene la mayoría de las parábolas, porque este es uno de los casos en donde Lucas, pues de manera digamos intencional, agrupa un buen número de estas parábolas. Así que el que se halle dentro de esta colección de parábolas, la del rico y Lázaro, pues determina de alguna manera que también es una parábola. Así que el diálogo también, que es bastante extenso, del 24 al 31, siendo una de las características más importantes de Jesús. También otra cosa interesante es que pues se le ha puesto la parábola del rico y de Lázaro. Usted sabe que todos los títulos en la Biblia, pues cuando se escribieron no tenían un título, se les fue poniendo como para que fueran referencias, como una forma tradicional de esta parábola lucana. Pero no obstante esto, hay quien opina que habría que rebautizar esta parábola con el nombre de la parábola de los 6 hermanos, porque recuerda que son 5 hermanos y él son 6. Bueno, esto obedece a que la misma parábola está dividida en 2 secciones. La primera es la que habla de la relación entre el rico y Lázaro, una descripción de este estado, cómo estaba uno y en dónde estaba el otro. El rico lo es con demasía, si se toma en cuenta, ¿verdad?, que únicamente su condición económica o material. Lázaro dice que es pobre económicamente, en grado sumo, pero es como lo indica el significado de su propio nombre. ¿Sabía qué significa Lázaro? ¿No? Lázaro significa ayudado por Dios. Así que el vocablo Lázaro es una abreviatura rabínica del nombre de Eliezer. Así que Eliezer, ¿se acuerda quién era? El siervo de Abraham, cuyo nombre significa Dios ayuda. Así que se recordará que presuntamente Eliezer fue el siervo enviado para buscar una esposa. ¿Para quién? Para Isaac. Así que su carácter de emisario puede sugerir el papel para Lázaro que hubiera querido el rico. Dile, Abraham, dile a Lázaro que vaya, dile a Lázaro que me traiga, dile a Lázaro que vaya a avisarle a mis hermanos. O sea, un papel de emisario que fuera enviado a los hermanos. Y eso sí, pues de alguna manera la etimología del nombre de Lázaro impide cualquier interpretación que haga que el pobre vaya al paraíso solo por su cualidad de pobre. Porque vamos a analizar algo muy importante, lo cual muchas de las personas piensan que la parábola es, pero en realidad no es así. El simbolismo de los pobres, recordará usted en los Salmos, si usted me acompaña al Salmo 49, tenga ese trasfondo especial, porque aluden a los piadosos, quienes dependen de Dios, pese a su condición económica. Entonces vamos a dar una lectura al Salmo 49. Oíd de esto, pueblos todos, escuchad, habitantes de todo el mundo, así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad? ¿Por qué he de temer en los días de adversidad? Cuando la inequidad de mis opresores me rodeare, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan.
Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación dan sus nombres a sus tierras. Mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. Su camino es locura. Con todos sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Aunque mientras viva llame dichosa su alma y sea loado cuando prospere, entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. El hombre que está en honra y no entiende semejante es a las bestias que perecen. Así que vemos que algunas de las cosas que hablan sobre la riqueza, sobre la pobreza, pues están en este salmo. Los pobres en los salmos son normalmente oprimidos por los ricos y esperan en Dios para ser, de alguna manera, vindicados. El pobre siempre tiene el anhelo y su fe en Dios. El rico tiene su fe en su recurso, en su poder, como los reyes en los ejércitos, como el poderoso en sus cargos. No piensan en Dios, porque ellos están en el poder y Dios de alguna manera a veces hasta les estorba. Así que es significativo que el rico no se le conozca por nombre en la parábola, aunque algunas personas lo van bautizado con el nombre de Dives. Este nombre se remota a la Vulgata. Recordará, la Vulgata es la traducción hecha, ¿verdad?, por San Jerónimo, la versión latina de la Biblia, ya que Dives es la traducción latina de Ho Plusius en el texto griego. Y estas palabras griegas sencillamente se traducen como el rico. Así que en algunas versiones latinas aparece como Dives, pero no es realmente su nombre, sino es el rico. Así que es muy obvio, no obstante que no había la intención de parte de Lucas de ponerle un nombre propio al rico. La segunda parte de la parábola versa sobre la petición del rico para que se le envíe a Lázaro para que dé testimonio a los 5 hermanos, con fin de que ellos que se arrepientan y no lleguen donde está su hermano fallecido. ¿Qué le dice? Veles a decir que se cuiden para que no caigan en donde yo estoy. Se ha notado que en esas parábolas de Jesús tienen este tipo de arreglo doble. Siempre el acento recae sobre la segunda parte de las parábolas. En este caso, el énfasis de Jesús cae sobre lo contenido en el versículo 27 al 31, ya que esta segunda sección de la parábola involucra principalmente ¿a quién? A los 5 hermanos. Y se ha sugerido que se debe de llamar, pues eso, la parábola de los 6 hermanos, o sea, el rico y sus 5 hermanos. Bueno, de alguna manera sabemos que Jesús empleaba cosas comunes dentro de sus parábolas. La higuera, utilizaba las flores, la agricultura, las lámparas, recordará las vírgenes con las lámparas, etcétera, para formar sus parábolas. Sus historias parabólicas siempre incluían lo conocido para el auditorio, hacia quien iban a ser dirigidas. Pues de no ser así,
pues no habría podido lograr el punto de comparación deseado. Recuerde que lo comparado terrenal era comparado con el cielo. Así es en la tierra como se es en el cielo. Ciertamente, pues uno de los trasfondos generales para esta parábola serían efectivamente los salmos del Antiguo Testamento. Ya como hemos dicho, ya se ha sugerido el Salmo 49 siendo una fuente directa de esta parábola. Pero hay una lectura del Salmo 49, 5, 7 y 16, 20, que la parábola revela varios elementos paralelos. Vamos a observar. ¿Por qué habré de temer en los días de la adversidad? Cuando me rodeare la iniquidad de mi opresor. Los que confían en sus posesiones y se jactan de la abundancia de sus riquezas. Ninguno de ellos puede redimir a su hermano, ni pagar a Dios por su rescate. Así que es muy obvio que el Salmo saca a relucir lo inevitable de la muerte y con ella la pérdida de toda posesión material. ¿Qué dice? Que tus casas, pues se las dejarás a tus hijos, pero tus hijos también perecerán. Y todo lo material se quedará aquí. Todo pasará, pero mi palabra permanecerá. Así que sin duda el salmista se centra en el rico impío, en el rico pecador y su destino en el Seol. Porque se destaca la idea de que poner confianza en las posesiones materiales es el colmo de la insensatez. ¿Cuántas personas conoce usted que están angustiadas y preocupadas por hacer más dinero? Por tener más dinero, por tener más cosas. Así que pues pasan la vida angustiados porque no obtienen lo que quieren, la cantidad de dinero, las metas a lograr. Y bueno, se nota la opulencia de la vida de este rico. ¿Por qué? ¿Qué dice ahí en los versículos primeros que leímos? ¿Qué habla sobre el rico? ¿Cómo era su vestimenta? ¿Verdad? De púrpura y de lino fino. Así que pues se habla aquí de no cualquier persona tenía ese tipo de túnicas, ese tipo de ropa de un color púrpura, cuyo color se extendía a las conchas del mismo color. Así que era de un color que simbolizaba que la realeza. Recordemos que el color púrpura representaba la realeza, aunque en ninguna parte de la parábola se dice que este rico era de tal pues posesión o de tal jerarquía, ¿no? Pero sí, tal era su riqueza que no le hacía falta trabajar. ¿Por qué? Porque dice ahí que pasaba sus días en banquetes, ¿no? Pasaba sus días yendo a saciarse a la mesa del rico, ¿verdad? Y siempre estaban con amigos íntimos de su igual rango, de su igual categoría. Aunque la distancia en términos de metros es poca entre el rico y Lázaro, pues dice que este estaba tirado ¿en dónde? A la puerta de la mansión del rico. Había que un cierto distanciamiento, que de alguna manera pues no era una ciudad a otra, de una comunidad a otra, era en la misma puerta donde estaba el rico. Así que la indiferencia, la apatía del rico por Lázaro se palpaba en cada paso de la historia. Así que no puede haber un cuadro más claro de orgullo, de soberbia, de jactancia, de egoísmo del rico, clásico en muchos de los ricos, ¿no? Usted va a la casa de alguna persona humilde, te dicen pásele, quiere echarse un taquito, quiere comer unos frijolitos y te tratan de sacar algo. A veces hasta se ofenden si tú no les recibes algo. En cambio puedes ir a la casa de un rico y ni siquiera te pasan y menos te ofrecen nada, ¿no? Al contrario, si pueden te sacan algo, ¿no? Así que pues vemos este desdén del rico sobre Lázaro y la repugnancia con este hombre pobre, indefenso. En contraste, muy vivido desde la condición de Lázaro, de ese pobre, quien dice que Dios ayuda, ¿no?
Lázaro significa Dios ayuda. Se nota en primer término que su condición física era de un cojo. La expresión en el versículo 20 dice que estaba echado. Implica que lo ponían ahí otros para que pidiera limosna. Recordará, hay varios pasajes en donde se llevaba a los cojos, a los paralíticos afuera de las iglesias, afuera de los templos, para que pudieran pedir limosna. Así que era así que su condición de discapacitado, que los perros callejeros venían a hacerle la vida imposible. A pesar de su situación, pues para moverse ni defenderse de los perros que dice que lo amenazaban, y lo que él quería comer de lo que caía o de lo que pudieran tener, llegaban los perros, dice, aún los perros venían y le lamían las llagas. Así que el perro, durante los días de Jesús, no se tenía como mascotas, como hoy conocemos, sino por guardianes. El que tiene un perro era un perro guardián. Mayormente los perros que eran callejeros y eran despreciados. Así que los judíos, recordarán que llamaban a los gentiles perros. Es indicativo del desdén general que se les tenía a estos animales. Así que, bueno, ya vimos el otro día, ¿verdad?, que el mismo Señor le dice a los pastores perros. ¿Por qué? Porque se comían las ganancias o lo que deberían de presentarle a Dios, ellos se lo comían. Bueno, pero esto no es todo. Además de su condición de discapacitado, además de su calidad de indefenso, el hambre se hacía acompañar permanente del pobre Lázaro. Y deseaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico. Ahí vemos en el versículo 21. Lo que hubiera deseado, pero que realmente nunca se daba, eran los pedazos de pan que solían caerse al piso. ¿Por qué? Si usted no sabía, la gente rica usaba el pan para limpiarse. No existían las servilletas. Así que lo que usaban era el pedazo de pan para limpiarse las manos, y lo echaban al piso. Ese es el pan que habla de que quería Lázaro. Ese pan que era prácticamente lleno de grosura, de comida de los participantes del banquete, y después lo usaban como simple servilleta. Era arrojado debajo de las mesas. Por eso dice que los panecillos que caen en la mesa, no soy digno, decía la mujer, de tomarlos. Así que este era el pan que Lázaro hubiera querido comer. No eran simples migajas o sobras, era pan absolutamente inservible para los que se llenaban de los manjares provistos por los anfitriones de los banquetes. Bueno, como si esto no fuera poco, la humillación de Lázaro no termina ahí. ¿Qué dice en el versículo 22? Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Así que aquí vemos la cuestión de cuando muere un pobre. Cuando moría un pobre no se le daba sepultura. Aquí no habla de que el pobre fue sepultado, aunque se nos dice que los ángeles le llevaron al seno de Abraham. No hay mención de una sepultura. No así el rico, porque ¿qué dice? Y el rico fue sepultado. Al rico, por supuesto, se le daría una gran sepultura con toda la pompa de rigor, por ser una persona de caché, ¿verdad? Una persona importante. Así que un detalle importante y final de comentarse en el versículo 23, dice que el rico en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Dice que el rico se encontraba en el Hades. ¿Se acuerda que ya habíamos platicado? Hay una predicación que hice respecto al Hades, al seno de Abraham, donde estaba el infierno y estaba el paraíso. Entonces, ahí en el Hades, que es el lugar de los muertos, o el Seol en griego, Hades en hebreo, estando en tormentos, interpreta el paradero del rico como estando en el infierno. Sin embargo, es necesario que se vea que hay una diferencia entre el Hades,
como le digo, que es una transmisión del griego, y el Gena también es una transliteración del griego que significa infierno. Hago esta connotación importante, ya que el texto no emplea en el segundo término, sino el primero, la palabra Hades, ¿verdad? Aquí nos dice que en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham. Y la palabra Hades alude al lugar de los muertos, equivalente al Seol, ya le dije, en hebreo. Así que tanto como el Hades como el Seol representa el paradero de todos los muertos, un lugar de sombras y tinieblas, y una buena traducción es sepultura o paradero de los muertos. Así que durante el día de Jesús, los fariseos creían que después de la muerte física, tanto los justos como los impíos estaban en el Hades. Recordemos cuando Jesús murió y estuvo 3 días, ya tenemos esa predicación, que era, ¿qué hizo Jesús en esos 3 días? ¿A dónde fue? Para que usted luego la revise. Pero según la traducción, el lugar de los muertos justamente se llama el seno de Abraham o el paraíso. De ciertamente te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, le dijo Jesús al ladrón que estaba ahí. Así que el Hades también albergaba en un lugar de tormento para los impíos. Lo importante aquí de la parábola, en el versículo 23, indica que el rico estaba bajo el castigo, lo cual indica pues que los impíos empezaban a experimentar el sufrimiento en el Hades, cuyos sufrimientos se caracterizarían de un destino eterno, el Gema posterior. Recordad que dice de juicio final, estarán en los lagos de azufre, el anticristo, Satanás y todos los que son juzgados en el lago de azufre eternamente. Así que es importante reconocer, sin embargo, que no hay nada en el Nuevo Testamento respecto a un purgatorio, porque también se acuerda que hablamos de eso, ¿no? Que pareciera que llega un lugar en donde están en espera, y eso fue lo que la Iglesia romana tomó, ¿verdad?, como herramienta, pues para empezar a pedir penitencias y empezar a pedir dinero para que si tu pariente estaba en el purgatorio, pues a través de las indulgencias de dinero, pues cayera la moneda, dice, caía al fondo y al sonar el alma de esa persona salía de este lugar, purgatorio. Así que es importante, no hay nada respecto al purgatorio en el Nuevo Testamento, el cual esté para purgar los pecados para luego pasar al cielo. Eso no existe. Este concepto se halla únicamente en los libros apócrifos, ¿se acuerda que ya los vimos también? O libros llamados no canónicos o deuterocanónicos. Correctamente indica en el versículo 26, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a allá, no pueden, ni de allá para acá, que expresa la irrevocabilidad de la decisión de Dios. Muestra que Jesús desconoce una doctrina del purgatorio, jamás habló de eso. Dice, los muertos están y no pueden pasar de un lado. Por personas, yo escuchaba hasta cristianos, hermanos, no que cree que yo vi a mi tía que me vino a visitar y que me dijo, o muchas personas dicen, es que cuando aparece un pariente o alguien es porque te quiere enseñar algo, o te quiere mostrar si hay dinero, o muchas cosas como leyendas, ¿no? Y las personas creen que ven a su pariente o que lo vieron y que por ahí anda deambulando. Eso bíblicamente es imposible. El que está de un lado no puede pasar al otro, no puede pasar al mundo si ya está en otra parte. Así que, ¿cómo se puede determinar el sentido de Jesús que habrá querido comunicar con esta historia? ¿Qué les deja a ustedes de enseñanza la parábola? Porque podríamos decir, pues la enseñanza de que no podemos pasar de aquí para allá, de allá para acá, del rico, ¿verdad?,
que los ricos se van a condenar y los pobres van a ir directamente al cielo. Hay muchas cosas que las personas piensan, como dicen, como la persona fue rica aquí, pues ahora ya va a recibir un poquito de castigo allá abajo. Pero los que fueron bien pobres, pues como fueron muy pobres, humildes, directamente llegarán al cielo y ahí ya tendrán su recompensa. Pues eso no dice la Escritura. O sea, por lo menos así no es la salvación. Suena bonito, pero no. Solo por la contribución de las comunidades de los creyentes y de los redactores finales se ubicaron en un orden determinado, puesto que Lucas mismo no era testigo ocular del ministerio de Jesús. Recordaremos que Lucas fue discípulo de Pablo y Pablo tampoco conoció a Jesús. Entonces, puesto que Lucas no fue mismo testigo de estas situaciones, es un poco difícil argumentar sobre los detalles de esta secuencia. Entonces los fariseos se caracterizaban según Lucas 16, acompáñeme ahí al 14, versículo 14, porque es muy importante a quién iba dirigido esta parábola. Y oían también todas estas cosas, ¿quiénes? Los fariseos, que eran avaros y se burlaban ¿de quién? De Jesús, ¿verdad? Por lo que él le había dicho. Así que, aunque hay muchísimas cosas dentro de esta parábola que son dignas de contemplarse, de analizar, hay que reconocer que dentro del contexto del ministerio de Jesús, claramente hay un mensaje en torno al arrepentimiento. La parábola puede haberse dirigido a los fariseos, y ahí dice, porque eran avaros, se jactaban en los lugares, presumían, les gustaba ir elegantes y que todos le besaran la mano y que le dijeran rabí, rabí, que los, ¿no? Esa era la postura de ellos. Pero también a los publicanos o también a los saduceos, todos requerían de este mensaje, porque también dentro de esta clasificación de religiosos, pues cada uno tenía su propia categoría. Así que, como se ha visto dentro del contexto del ministerio terrenal de Jesús, la parábola se dirigía a un grupo de religiosos. No fue una parábola como otras que hemos analizado que va dirigido a los discípulos, aunque también hay enseñanza para ellos, pero era dirigido especialmente al grupo de religiosos, bien sean fariseos, escribas o seduceos. Se recordará que los seduceos, ¿quiénes eran? Los seduceos eran los líderes políticos religiosos de la élite, eran los más ricos y poderosos políticamente. Doctrinalmente creo que deseaban y tenían la idea de los ángeles y una vida futura después de la muerte. No aceptaban la doctrina de la resurrección. Sobre todo no creían en una retribución o bendición después de la vida. Para ellos, con la muerte física, todo se acababa. Es decir, ya moriste, ahí quedó. No hay una resurrección. Por su parte, esto tenían un estatus social político muy importante. Así que por sus mismas doctrinas y posicionamiento social, tendían a distanciarse de la gente común. O sea, no convivían con la gente porque ellos eran pues personas muy importantes, y menos con los pobres porque eran despreciables para ellos. El otro grupo, y hablamos de los saduceos, ahora vamos a hablar de los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Eran caudillos religiosos que más se identificaban con el pueblo, porque los saduceos eran aristócratas. Y bien puede pues verse en muchas probabilidades que Jesús narraba esta parábola para que esos religiosos se arrepintieran, cambiaran de actitud y de comportamiento con la gente. El mensaje del arrepentimiento es central en esta parábola. Dice, los saduceos dejaron de existir en cuanto al judaísmo, pero están vivos y coleando en estos tiempos.
Dentro de nuestras iglesias habría varios saduceos. Dentro del mundo hay muchos, como los líderes políticos y religiosos, que están muy contentos con la situación moral, social de nuestro país. ¿Por qué? Porque ellos forman parte de ese estatus, políticos, diputados, senadores que chapulinean de un lado a otro y los ves en un partido, en otro, y son los mismos. Son los mismos saduceos que no les convienen los cambios, que hacen como que cambian, pero se las acomodan para que ellos siempre estén en el poder. Son los mismos. Nos moriremos y seguirán los hijos de los hijos en los cargos. Así que la parábola no está para que el rico se sienta culpable simplemente por ser rico, ¿no? El Nuevo Testamento nunca condena la riqueza como tal. Jesús no estaba en contra de los ricos. Decía: ¿dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. ¿Qué es lo que más amas? ¿Qué es lo que más quieres? ¿Qué es lo que ambicionas? Ahí está tu corazón. La parábola arremete en contra del espíritu inhumano de la indiferencia ante el sufrimiento ajeno. ¿Cuántos somos como ese hombre rico? Que podemos salir a la calle y ver la pobreza, la necesidad, y ni siquiera, ¿verdad?, le dices: no, quítate, no limpies mi parabrisas. Véalo cuando está uno parado en el coche, las personas los desprecian. Hay personas que llegan, hay mucho haitiano, hay muchos negritos ahora por esta zona y están pidiendo con una cachuchita en Actopan, en varios lados, y las personas no les ayudan en nada. Todos somos extranjeros en este mundo, porque no nos pertenece ni la tierra. Se debe observar que la parábola no dice expresamente que el rico hubiera maltratado a Lázaro. No lo maltrató, no era necesario, nunca hubo golpes expresamente que el rico hubiera maltratado a Lázaro. Pero la forma en como, sabiendo que estaba a la puerta, le hubiera enviado, ¿verdad? A lo mejor él no lo iba a llevar, pero tenía servidumbre. Dicho: ¿sabes qué? Llévale un taco, ¿no? Llévale algo de comer a esta persona. Lo que se destaca es que el rico, conociendo al pobre hasta por nombre, porque ahí en el Hades que le diga a Lázaro: Padre Abraham, dile a Lázaro, o sea, lo conocía, no era alguien extraño para el rico. Así que hacer caso omiso cruelmente de su condición patética. ¿Qué nos dice eso a nosotros? Porque se nos puede quedar nada más en la parte: pues que está bonita, ya le entendía la parábola. ¿Qué nos dice? ¿Qué te dice a ti? ¿Cuál es la condición? No creo que sea la de Lázaro. Creo que todos tenemos algo por dar, por compartir. Cuando yo le digo: hermanos, vamos a levantar una despensa. Lo mandé ayer, antier. Le dije: si no puede el miércoles, traiga usted algo el domingo. Únicamente aumentaremos más las limosnas a los pobres. Voy a juntar más moneditas y les voy a dar. ¿Se ha fijado alguna vez cuán impersonal es la limosna? Sí le ayuda a una persona cuando tú le das algo, ¿verdad? Pero cuando tú le das algo y oras por la persona, entonces tiene mayor sentido. Como dijera Pedro cuando iba: no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te lo doy. Y una oración de amor a una persona puede más que el dinero. Y si tienes el recurso para compartir, qué gran bendición. Y esto no se debe dejar de enseñanza, familia, que no es a través de campañas, como siempre lo he dicho. Se debe saber que tanto el rico como Lázaro los dos eran judíos. Porque hemos analizado otras parábolas donde, como el buen samaritano, que sabemos que el samaritano y los judíos no se llevaban, ¿verdad? Sin embargo, aquí el Lázaro y el judío y el hombre rico, los dos eran judíos. Pero por ser ambos judíos, se suponía que ambos vivían bajo el pacto de Dios. Y según este mismo pacto, cuyos artículos se ven principalmente en el Pentateuco, había responsabilidades mutuas entre los dos. ¿Por qué? Los aspectos éticos del Pentateuco
Exigían que los indefensos, los huérfanos, las viudas, los extranjeros fueran cuidados por los hebreos más privilegiados. Por eso hemos dicho siempre, ¿conoce usted a algún judío pobre? Porque entre ellos se ayudan. Si tú pusiste un negocio y te fue mal, ellos te ayudan para que tu negocio sea próspero. ¿Y nosotros? Como cristianos nos ayudamos. Lo intentamos hacer en la iglesia. Hemos procurado que cuando hay un trabajo sea para un hermano en Cristo. Pero a veces nos defraudamos, nos defraudan y nos da vergüenza hasta recomendar. Yo le decía a una hermana, mira, me da pena hasta de recomendar, pero te voy a recomendar a alguien que yo considero que sí es una cristiana. Espero no me falle. No me falla a mí, le falla al Señor porque le estoy poniendo esa etiqueta de cristiana, ¿verdad? Que es una alta encomienda, un alto rango. Pero es lo que pasaba, que entre ellos deberían de cuidarse los más privilegiados, los de mayor recurso, ayudar a los pobres. Había por ley una obligación entre hermanos de velar por el bienestar de cada uno. En el caso del rico de la parábola es evidente pues que se le había olvidado cumplir con esas exigencias. ¿Por qué? Porque estaba tan preocupado, tan ocupado en sus propios banquetes y en sus socios, que hasta hizo caso omiso de que su hermano estaba a la puerta. Por eso Jesús cuando dice, cuando tú me viste pedir y tenía hambre y me diste de comer, y me vestiste, y me hospedaste, me visitaste, y estuve enfermo. Señor, ¿cuándo te vimos? Ese es el fundamento. Pues allí estaba yo. Nunca te vimos, Señor. Si te hubiéramos visto, hubiéramos hecho algo. Obviamente se trata de una hermandad fallida con sus conocidas consecuencias. Ahí en la segunda parte del versículo 23 al 31 se entabla esta conversación entre el rico y Abraham, en la que aquel pide a Lázaro que lo sirva. Ya estaba muerto, ya estaba en el otro lado y todavía le estaba pidiendo, oye, que me traiga agua. O sea, todavía vemos esta figura de que sigue siendo el amo, sigue siendo el poderoso. No importa que ya estén en dos lugares, él sigue creyendo que tiene dueño y poder sobre los demás. Lo que exige, quiere que se le haga, ¿verdad? Nunca se hubiera ocurrido al rico hacerle el favor a ese pobre. Él quiere ser atendido. Ahora exige que se le haga tal cosa. El rico pues hace otra segunda petición al padre. Presuntamente el rico le pide a Lázaro de nuevo que sea su siervo, llevándole un mensaje a sus 5 hermanitos. Otra vez obstinadamente el rico quería que la aparición de un difunto, de Lázaro, les advirtiera a sus hermanos de tal modo que no fueran también a ese lugar de sufrimiento, como dice el versículo 28. Porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Qué es lo que pasa? Que Jesús pone en labios de Abraham las palabras más importantes de la parábola. Si no escuchas a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. No. ¿Qué dijo el Señor? Mandé a los profetas, luego vinieron los discípulos, vino Juan el Bautista, arrepiéntanse, vino Jesús, dio su vida, llegaron los discípulos, los mataron y vemos toda la época de los mártires hasta el día de hoy. Nadie los quiso escuchar. Aunque es claro que Jesús aborda en estas parábolas cortantes la actitud terca de los líderes religiosos ante su persona. Hoy seguimos en Jerusalén, ¿verdad? Pues ellos están esperando su dichoso Mesías. Igualmente es claro que habla del destino futuro de todo rico, así como el destino de Lázaro. La pregunta final sería ¿cómo se aplica lo anterior a nosotros hoy? ¿Cómo lo aplicaríamos? ¿Verdad? Dice, en lo mucho fuiste, en lo poco fuiste fiel,
en lo mucho te pondré, ¿verdad? Lo más claro es que como miembros del pacto cristiano, los creyentes contemporáneos, nos vemos urgidos a no tan solo ser reconocedores, sino efectuar y fomentar la hermandad cristiana. Esto implica realmente una responsabilidad que gira en torno del cuidado y la protección de los hermanos en la fe, que posiblemente estén en condiciones económicas precarias. Yo les pregunto, ¿ustedes conocen dentro de la iglesia quién le está yendo muy mal? ¿Quién no tiene trabajo? ¿Quiénes no tienen o la están pasando mal en sus casas? Yo creo que casi nadie sabe, muy pocos. Si es que alguien se te acercó a decirte, oiga, me está yendo muy mal, me puede ayudar, me da trabajo, de lo que sea. Hay personas que tienen una carrera y me han hablado para decir, oiga, pastor, ¿me puede dar la oportunidad de ir a limpiar la iglesia? Siento esta tristeza, porque las conozco, que son profesionistas, a tal grado. Le digo, no se preocupe, hermana, voy a levantar una despensa y vamos a ayudarle. Voy a ver si consigo un trabajo, a ver dónde la puedo colocar. Otro detalle viene al caso en la aplicación individual de esta parábola. Como iglesia tenemos una enseñanza, pero también hay una aplicación personal. El rico de la historia conocía, hemos dicho, al hombre pobre, a Lázaro, y este había sido depositado en la puerta. Cuando el rico empezó a sufrir el castigo, pidió a Abraham a Lázaro que hiciera para él lo que nunca se había hecho él para el pobre. Dile que venga a darme un poquito de agua. ¿Y acaso tú le fuiste a dar agua al que estaba en la puerta años o meses? ¿O cuánto tiempo estuvo ahí? ¿Tú saliste a darle un vaso con agua? ¿Por qué exiges que ahora él te dé un vaso con agua? Las exigencias del Evangelio no cesan con simplemente dar limosnas a los pobres o a los desconocidos de la calle, porque tampoco cumplimos con las demandas del pacto cristiano al pronunciar insensiblemente un Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, hermana. Y dice, sí, gracias. ¿Y qué le llevo a mis hijos? ¿O qué puedo comer hoy? Ante las necesidades de los otros. Entonces, ¿cuál es la necesidad de nuestro arrepentimiento? Yo creo que justamente es esa, que le pidamos perdón a Dios cuando hemos visto necesidad y no hemos dado respuesta. Cuando hemos visto a tantos necesitados dentro de nuestra propia iglesia, dentro de tu propia familia, sin que hayamos sentido un poco de vergüenza por nuestro pecado para con los hermanos. Y la exhortación de esta noche es que cambiemos con la ayuda de Dios nuestra manera de relacionarnos con las personas marginadas, tanto dentro de nuestras iglesias como en la calle. Invito a que cierre sus ojos para que oremos. Padre, te pedimos que nos hagas sensibles, Señor, a las necesidades, porque no esperemos a que la gente venga a pedirnos. Tenemos que tener nuestros ojos abiertos, nuestro corazón, para poder conocer y poder compartir de lo que tú nos das. Siempre te pedimos bendición, te pedimos prosperidad y que no nos falte nada. Pero dice la Escritura que es para que sobreabunde, y esa abundancia, ese excedente, es para darlo. Principalmente dice a los de la casa, a los de la familia de Dios, a la iglesia, primeramente, y después a los de afuera, porque Jesús dijo, los pobres siempre estarán ahí. No podemos saciar la pobreza. Nos duele cuando vemos en las noticias a otros países que han perdido todo y gente se ha quedado en la miseria. Sin embargo, hay esperanza. Hay esperanza que los pobres algún día también puedan ser saciados en tu presencia, Señor. A veces podemos vivir tan poco, con tan poco podemos vivir, pero las exigencias del mundo, del consumismo, nos hacen exigirnos más, que necesitamos realmente más cosas de lo que realmente tenemos. Somos muy bendecidos. Tenemos un techo, una casa, alimento, tenemos ropa, algunos tenemos hasta autos, o un auto para trasladarnos, para llevar a nuestros hijos, a nuestra esposa. Qué bendición, Señor, que nos podemos cubrir del frío, del agua, de las tempestades, cuando vemos tanta desolación en el mundo que ha perdido
todo lo que trabajaron durante su vida. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles, a compartir de lo que tú nos das. Y gracias, Señor, por tus cuidados, por tu amor y por tu palabra esta noche. Te lo agradecemos en el nombre precioso de Jesús, Señor nuestro. Amén.